Buenas noches. Los partidos independentistas tienen clara su estrategia y encarrilan la legislatura, no apoyando al gobierno por afinidad ideológica, sino porque las concesiones que obtienen de él les acercan más a su objetivo, debilitar las estructuras e instituciones del Estado y tener más accesible así el secesionismo. Lo ha dicho Otegi, el proceso hacia la independencia del País Vasco pasa por decir sí a los presupuestos. Es cierto que el gobierno del Estado lleva décadas negociando con vascos y catalanes, pero los partidos nacionalistas de entonces no son los independentistas de ahora, ni tenía presencia en el Ejecutivo la pretensión de un Estado plurinacional. Un cóctel muy peligroso que hay quien no quiere ver. Como cierto es que hay que hacer reformas legales, del Poder Judicial o educativa, pero lideradas por personas con sentido de Estado y con el máximo consenso con los sectores profesionales y de afectados. O por la armonización fiscal, pero liderada por el Gobierno y consensuada con las autonomías, no al dictado de Esquerra Republicana. No es admisible, por otra parte, que quienes desde las filas socialistas critican esta deriva, sus compañeros de partido digan que pertenecen al pasado y deben callarse, porque el daño lo hace quien acepta el trágala o lo jalea. ¿Y el Partido Popular? ¿En qué anda? Por cierto, ¿quién será su líder de aquí a poco? ¿Casado? ¿Núñez Feijóo o Díaz Ayuso? Este país necesita más que nunca que sus dos principales partidos, el Popular y el Socialista, tengan programas coherentes, apoyos fuertes y líderes sólidos. Y luego, que sean capaces de entenderse cuando convenga al Estado. Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Este jueves, terminando ya el mes de noviembre, nos acompaña hoy Jaime Sánchez Vizcaíno, es el vicedecano del grado de Derecho de la Universidad Católica de Murcia y experto en Derecho Mercantil. Jaime, es un placer contar contigo. Y muchas gracias por haberme invitado, Antonio. Buenas noches. Y gracias por aceptar la invitación y echarnos una mano en aclarar cosas y conocer tu punto de vista también sobre todas ellas. Gracias. Buenas noches. También nos acompaña Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación. Pablo, un placer. Antonio, buenas noches. Es un placer estar aquí con estos dos buenos amigos para aprender de ellos. Va a ser una noche buena. Seguro. Bueno, ya veremos la noche buena como sí, pinta. Hablaremos de eso también, por cierto. También, vamos a hablar de ello. Y también nos acompaña José María Moreno, es vicedecano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, que además acaba de renovarse y sigue de vicedecano, José María. Sí, continúo de vicedecano. En primer lugar, buenas noches. Encantado de estar aquí, de conversar y hablar de temas de economía y de otros asuntos. Y efectivamente, ayer tomamos posesión de la nueva Junta de Gobierno y tengo el honor y el placer de continuar como vicedecano con nuestro decano Ramón Madrid, con un equipo creemos que muy preparado y con mucha ilusión, y esperamos servir a la sociedad y a los compañeros. Claro. Pues enhorabuena y gracias por venir, por aceptar la invitación, José María. Bien, vamos a contextualizar un poco, arrancar de la situación. No hay que hablar solo, sin duda alguna, de temas sanitarios o de cuestiones económicas relacionadas con la situación en la que entramos, sino porque también se está desarrollando una agenda política muy potente. Vamos a hablar también de esta cuestión. Pero en el marco en el que estamos lo queremos presentar con la última hora. Vamos a conocer en estos momentos esa evolución. Recurrimos a un gráfico que es muy interesante, con datos del Ministerio de Sanidad y que publica el Confidencial, y ahí vemos, ya saben ustedes, en azul es la curva de las personas infectadas y en rojo es las personas fallecidas. Ven ustedes la primera ola de marzo fundamentalmente y abril, luego durante los meses de verano y luego la evolución en estos meses de septiembre, octubre y noviembre especialmente. La caída que se está produciendo es, la verdad, que muy tranquilizador. Nos quita presión a todos, nos quita sufrimiento, pero nos debe mantener la preocupación, la atención y la precaución sin duda alguna. Esos datos están haciendo que las administraciones también pues se enfoquen y empiecen a tomar posiciones respecto de cómo podemos afrontar la Navidad. El propio consejero, ayer hubo reunión del Ministerio con las autonomías para hablar al respecto, y hace pocas horas el consejero de Salud de la Comunidad de Murcia, Manuel Villegas,
hacía este avance. En el marco de recomendaciones del Ministerio de cara a la Navidad, si la evolución de nuestras cifras siguiera el curso de esta última semana, podríamos estar en situación de plantearnos medidas como la ampliación del toque de queda, el cierre perimetral y de sus municipios, así como toda la región de Murcia, o el número máximo de personas que se podrían reunir los días señalados de Navidad, con la posibilidad de ampliar a 10 personas o 2 núcleos familiares, entre otras. Las medidas de flexibilización, en principio, están contempladas para los días 24, 31 y también para la noche de Reyes. Y luego intentar que no hayan más de 2 unidades familiares las que se junten los días críticos de Nochebuena, Nochevieja y Reyes, que son, en principio, los días más típicos para unirse en Navidad, ¿no? Desde que se pusieron en marcha estas medidas, motivadas por una situación crítica en la que rozábamos una tasa de incidencia acumulada de 900 casos por cada 100.000 habitantes, hemos pasado a día de hoy a 358 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra región. Y lo hemos conseguido reducir a más de la mitad de los casos en un tiempo récord, y todo debido a un solo protagonista: el esfuerzo y sacrificio de toda la sociedad murciana. Yo no sé, Pablo, si te resulta tranquilizador ese gráfico, aunque en cualquier caso el virus sigue estando ahí en la calle. Seguimos sin tratamiento, seguimos sin vacuna, con noticias, eso sí, informaciones y avances, pero bueno, esa es la realidad. Indudablemente, merece, a nivel sanitario, de salud. Indudablemente creo que hay un clima de optimismo generado, porque parece que científicamente las empresas, compañías y obviamente laboratorios han conseguido, al menos 3 de ellas, hablamos de Pfizer, hablamos de Moderna, hablamos también de la vacuna de Oxford con la empresa AstraZeneca. Parece que empieza a visualizarse que en 2021 podría haber pues incluso un plan ya de vacunación, que en el caso español el ministro Illa nos ha de alguna manera comprometido a las distintas instancias en el mapa sanitario español a que podría haber 10 millones de personas vacunadas en enero y quizá para mayo y junio incluso toda la población. Eso evidentemente crea un clima de optimismo, un clima más favorable. A partir de ahí, además, vemos cómo se allana esa meseta, cómo baja drásticamente el número de víctimas y de personas contaminadas. Nos felicitamos todos de que la forma en que el Estado y las comunidades autónomas han decidido de manera drástica afrontar esta segunda oleada, pues finalmente vemos resultados. Estamos sufriendo, las familias sufren. Hoy he hablado con familiares míos que no han visto a sus padres porque son personas mayores durante un tiempo. La sociedad creo que ha tomado el control y ha decidido pues cooperar con las medidas para que sean efectivas, porque antes veíamos que no conseguíamos domeñar la curva. Y por último, hay que decir que aunque el dato que acaba de dar el consejero es positivo, 358 personas por cada 100.000 habitantes, a partir de 60 es peligroso. O sea, a partir de 60 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, desde el punto de vista epidemiológico, es peligroso y da pie a que sea un virus expansivo. Con lo cual, ¿qué hay que decir? Satisfechos, felices de que los datos sean buenos, pero llega Navidad y ahí, si hay relajación, habrá una tercera ola, y eso evidentemente es indeseable. Jaime, desde el punto de vista de la salud, exclusivamente, ¿cómo lo estás llevando en tu entorno? ¿Y hay preocupación, hay desasosiego o empieza a haber un poquito de esperanza con estos datos? Pero los datos son positivos, eso es evidente. Lo que yo no veo tan cerca es el tema de la vacuna. Vais a permitir, yo te diré que efectivamente cuando la vacuna esté, yo me la voy a poner. Y además, si puede ser de los primeros, cuando me toque. Eres uno de los pocos que piensa eso. Sí, lo voy a poner, pero vamos a ver, estamos en la tercera fase de la vacuna. No hay nada publicado todavía ni publicaciones científicas que acrediten. Aquí son ruedas de prensa de entidades farmacéuticas, de compañías farmacéuticas, pero realmente no hay ninguna evidencia científica de que la vacuna realmente sea eficaz. Y hay muchas contradicciones, ¿no? Hay laboratorios que dicen, no, la eficacia son 70, cuando sale la otra compañía y dice que son 90, resulta que sale a los 2 días y dice, no, la nuestra ya es 95. Yo quiero, sinceramente, primero, creo que debemos de vacunarnos, ¿eh? Eso, es decir, yo llamo a llamamiento a nuestros paisanos de murcianos para que si efectivamente la vacuna es eficaz y está testada científicamente, que efectivamente nos vacunemos, porque va a crear una inmunidad de grupo que va a ser muy importante para salir, como luego supongo que hablará el vicedecano del Colegio de Economistas, para salir de esta terrible crisis económica. Pero tiene que haber una evidencia científica. Yo la evidencia científica la desconozco. Solamente hay publicaciones, ruedas de prensa de laboratorio, subida de bolsa, bajada de bolsa, pero yo quiero ver esa y quiero que alguien que sea objetivo, que no sean los gobiernos, que sean las organizaciones regulatorias médicas y europeas e internacionales, pues me lo acredite.
Y si no me lo acreditan ellos, pues cuando se publiquen, yo tengo un hermano que me lo va a acreditar, como bien sabes tú. Ahí juega con ventaja. Con ventaja. Al respecto, José Vicente Tuel es epidemiólogo y profesor de esta casa de medicina. Él apuntaba que él se está diciendo el gobierno que para enero, febrero va a empezar a haber vacunación. Yo decía, bueno, yo con que sea después del verano me conformaría. Yo también. Bueno, a nivel sanitario, ¿qué te parece, José María? Bien, ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Bueno, a nivel sanitario y familiar... Bueno, todos los de aquí bien, porque además nos han hecho unas pruebas y está garantizado, pero... Bueno, yo tengo una hija... Esa preocupación... Yo tengo una hija que vive en Roma y, bueno, trabaja en un colegio privado, y pues en Roma, en Italia, la cosa iba muy bien, pero en los últimos meses pues ha empeorado mucho y prácticamente todo el colegio, profesores y alumnos, cogieron la enfermedad. Pero afortunadamente la pasó de una manera bastante leve, estuvo confinada aproximadamente unos 20 días, pero la superó totalmente y no tiene por ahora ninguna secuela. Por lo tanto, ya podemos hablar de que nos ha tocado muy de cerca, que antes pues se veía como algo lejano. Cada vez vemos que el círculo se acerca más, y yo pues en la línea que apuntan tanto Jaime como Pablo, yo creo que partimos de una situación de mucha incertidumbre, y todos estamos ansiosos de que haya buenas noticias en todos los aspectos. Con lo cual, pues este anuncio de la vacuna, de estos éxitos, pues ha sido acogido, yo creo que con un optimismo excesivo, puesto que hay que esperar un poco a ver cómo funciona. Y yo pues estoy también, al margen de que Pablo tiene razón y todo es muy positivo, y sobre todo crear confianza al empresariado y a la actividad económica, creo que tenemos que tener un poco de cautela todavía. Pero bueno, en cualquier caso es una gran noticia, porque de alguna manera ya nos está indicando una salida a esta incertidumbre tan fuerte que hay. Jaime, hemos visto la curva. ¿Tú dibujarías la misma curva también en el ámbito económico? La curva de descenso, es decir, de evolución positiva en el ámbito de la salud, ¿la dibujarías también o pasa lo contrario? Pasa lo contrario. ¿Por qué? La curva ahora mismo es una curva descendente absolutamente. Bueno, solamente tenemos que ver los datos, ¿no? de los datos del PIB como está, ¿no? Sí. El PIB de nuestra región de Murcia actualmente en el día está en el 12,6%, ha bajado el 12,6%. Ha bajado un 12,6%. Las previsiones del Banco de España sitúa el Producto Interior Bruto en España para el ejercicio 2020 una bajada entre el 10,5 y el 12,8. Tenemos unas cifras de paro en Murcia, en España, de 3,3 millones de trabajadores, y tenemos 2,7 millones de trabajadores en el ERTE. Lo que todo es previsible, por lo menos lo que en el círculo empresarial se está hablando, es que cuando termine el ERTE, pues seguramente va a haber un gran desempleo. O sea, nos vamos a poner en España en 4,5 millones de euros. ¿Puede soportar el Estado mucho más tiempo? El Estado no va a poder soportar porque no va a tener los recursos. La situación y eso José María lo va a hablar mucho mejor que yo, la situación económica de España es un país fuertemente endeudado, donde además las políticas que se están emprendiendo por este gobierno no son las más adecuadas. Y tenemos los últimos días, ¿no?, el tema de reforma fiscal. O sea, la reforma fiscal en todos los países europeos resulta que están bajando la presión fiscal y en España la estamos subiendo. O sea, todo un disparate desde el punto de vista económico. Y no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, ¿por qué? Porque bueno, las empresas en España, y yo hablo de Murcia, pero podemos hablar a nivel nacional si queréis, pero vamos a centrarnos en Murcia. Las empresas en Murcia lo están pasando muy mal, porque no tienen ningún apoyo del gobierno ni central, y tengo que criticar también al gobierno regional en la medida que ellos también son impulsores. Pero realmente quien crea el tejido, quien crea la riqueza en un país no son nadie nada más que los empresarios. Y si no apoyamos a los empresarios, evidentemente no vamos a salir de esta crisis. Y el apoyo de los empresarios pasa por muchas medidas que si quieres luego volvemos a hablar. Analizaremos. ¿Qué te parece a ti la evolución, José María? Bien, la evolución ahora mismo es verdad. La económica, pues coincido prácticamente todo con Jaime. La evolución ahora es bastante negativa. Vuelvo a incidir en esa incertidumbre tan elevada que hay, y realmente la crisis que hay derivada de esta pandemia es una crisis de demanda. Es decir, no estamos ante una crisis financiera como ocurrió en la anterior, estamos ante una crisis de demanda. Es decir, lo que tiene que saber el empresario es si cuando reanude la actividad va a tener demanda suficiente de sus productos o sus servicios que le permita pues, reiniciar con garantías, digamos, su actividad. Esa es la gran incertidumbre que hay. Por eso es muy importante lo que ha comentado Pablo, estas noticias que parece que van en la línea positiva y que van creando confianza.
El problema es que, por ir a la situación práctica y real, un establecimiento de hostelería abre hoy sus puertas, pero se encuentra con una demanda del 20, el 15, el 30%, el 40% en el mejor de los casos, y eso no es suficiente para retomar la actividad, para que alcance el nivel que tenía anteriormente. Esto ocurre en hostelería, pero ocurre en hoteles, en muchísimas otras actividades que están muy relacionadas con la hostelería, con el turismo, etc. Por lo tanto, estamos ante una crisis de demanda y lo importante es que de alguna manera se retome el consumo, la inversión, etc. Bueno, los datos que ha ofrecido Jaime, que son reales, ciertos, tangibles, son demoledores, son tristes. La economía española es la más afectada del mundo civilizado rico porque tiene una alta dependencia del turismo, de los servicios que implican el contacto social, así como obviamente somos un país que también tiene en el sector de la automoción, como constructores de coches que somos, pues un sector también muy dañado, ¿no? El de la automoción. Hablábamos antes de entrar aquí de cómo también el bajo consumo en carburante está llevando a algunas empresas que tienen gran implantación en Murcia, como puede ser Repsol, pues a una crisis de facturación. Y apoyándome también, porque me gustan los datos tanto como a Jaime, en el barómetro que ha realizado un equipo de investigación de la UCAM, pues lo que se detecta es que un 75% de las empresas son pesimistas, han perdido facturación, y un 68% son pesimistas a futuro, no ven unas perspectivas buenas. Se percibe también cómo hay demoras y morosidad, cómo se incrementa, cómo cuesta más que te paguen y cómo hay morosidad creciente. Sin embargo, creo un factor muy positivo y habla muy bien del tejido empresarial, que es un tejido de empresa familiar en su inmensa mayoría aquí en Murcia, que como es un rasgo de las empresas familiares, esa relación que se establece entre la familia dueña de la empresa y los empleados, lo que conlleva es que haya menos despidos. O sea, un 73% de las empresas, aunque están perdiendo clientela y facturación, no producen, no mandan al paro a sus empleados, los retienen, aguantan, se sacrifican por mantener a los empleados dentro del equipo de esa compañía. En ese sentido, hay que decir dos cosas respecto a la economía murciana, que ha estado más resguardada que otras regiones, que las economías de otras regiones respecto a los efectos de la COVID. Por ejemplo, Baleares tiene en el turismo un 40% de su economía y Murcia, pues como sabemos, nunca llegó a despegar como destino turístico. Y luego hay sectores de la economía murciana que han funcionado muy bien, como puede ser todo el tejido agrícola, agropecuario y la exportación y la logística. También la implantación en Murcia, que es simbólico, de Amazon, pues habla de que Murcia es un hub logístico y en ese sentido esas zonas sí han funcionado bien, esos sectores. En general, Jaime, has dibujado un panorama global, pero esa diferenciación por sectores, tú también la percibes, quiero decir. Por ejemplo, el sector hostelero, hemos hablado aquí en varias ocasiones, y además con representantes del mismo, de que lo están pasando muy mal, pero el sector agroalimentario está tirando. Y luego otro aspecto, y es que se decía también que el ahorro está subiendo, pero no es una buena noticia, es curioso, porque a veces hemos dicho, hay que ahorrar y tal. Esos dos aspectos, ¿cómo lo valoras tú? Mira, te voy a decir, vamos a ver. El otro día hablaba con un empresario murciano y le preguntaba, oye, ¿te van muy bien las cosas? Dice, no. Dice, solamente van bien las empresas murcianas, aquellas empresas que son internacionales, que están internacionalizados su negocio, porque están exportando. Si tú ves la encuesta que acaba de hablar el profesor Blesa sobre la encuesta última de la empresa murciana, la empresa familiar murciana, a la cual yo tengo cierto cariño, entre otras cosas porque la empresa familiar murciana supone el 91% del tejido productivo de nuestra región, frente al 88% que supone a nivel nacional. Las encuestas, los resultados que nos han dado esa encuesta de que se ha publicado antes de ayer en los medios, es que han empeorado mucho sus exportaciones y que ha bajado mucho el nivel de la cifra de negocio, de las ventas. Es más, te voy a dar un dato que ha salido publicado esta mañana. Tenemos un serio problema de financiación de las empresas. Lo que pasa es que las empresas familiares son empresas que por su carácter estrictamente familiar son mucho más conservadoras a la hora del reparto del dividendo, son mucho más conservadoras y tienen una perspectiva muy diferente respecto a las inversiones, invierten con dinero propio, han acudido muy pocas a una financiación, pero el dato que ha publicado hoy el Banco de España es que el 68% de las empresas españolas presentan un déficit de liquidez de 230.000 millones de euros. Es decir, ha bajado el consumo y eso es evidente, el consumo ha bajado. Entonces yo le preguntaría a nuestros espectadores
si desde marzo aquí, ¿cuántas veces hemos ido a comprar algo? Le preguntaría a ellos. O sea, yo, por ejemplo, sé que mi mujer me ha comprado un par de camisas desde marzo aquí. Todo viene de consumo. Sí, viene de consumo, sí, pero es que el consumo es lo que crea empleo. Es decir, lo que crea empleo es bajada de impuestos y consumo. Y estamos preocupados por la situación económica, por la situación sanitaria, sobre todo por el futuro, porque no lo vemos claro. La noticia de la vacuna es buena, pero que crea ciertas expectativas positivas, pero realmente hemos bajado todos el consumo. Si bajamos el consumo, las empresas no alcanzan cifras de negocio. Sus gastos estructurales son mucho mayores que la cifra de negocio que tienen. Aumentan o sea, mantienen el empleo, como ha pasado el 76% de las empresas familiares, lo mantienen porque, bueno, pues tienen el concepto de familia, prácticamente sus empleados son su familia, es un concepto completamente distinto. Pero si no hay consumo, si no hay ventas, si no hay exportaciones, los gastos estructurales, y ahora José María nos va a decir algo al respecto, no se pueden mantener en la compañía. Habrá un déficit, y fíjate tú cómo está esto, el panorama, lo comentaba antes con el vicedecano de Económicas, del Colegio de Economistas, perdona mi tema docente, ¿no? Lo comentaba con él, y es una cosa que es absolutamente clara. Es decir, si nosotros no somos capaces de fomentar el consumo interno, si no somos capaces de volver a exportar, si no somos capaces de tomar políticas sociales que sean adecuadas, como puede ser el tema retributivo de salario, si no somos capaces de bajar los gastos fijos de las compañías y de la administración, y si no somos, por supuesto, capaces de conseguir ayudas públicas que fomenten el tejido económico, y si aparte de eso no tenemos capacidad de financiarnos y para poder conseguir, vamos a ir abocados a lo que ya el Gobierno ha previsto. Y el Gobierno no ha previsto estas cosas que, mire usted, hasta el 31 de diciembre ustedes no pueden presentar concursos de acreedores. Fíjese las previsiones que tendrá el Gobierno, que han aplicado un Real Decreto ampliando el plazo hasta el 21 de marzo. El día 21 de marzo vamos a estar abocados, y los pobres jueces de los mercantiles están asustados, y los abogados y los economistas también, porque va a haber una cantidad de concursos de acreedores que va a ser increíble. No tiene nada que ver con la crisis del año 2006, porque como bien ha dicho José Antonio, el problema es que la crisis del año 2006 fue una crisis financiera. Esta vez no es una crisis financiera, ni muchísimo menos. Hay mucha liquidez en el mercado. De hecho, los fondos de inversión están comprando muchas empresas. José María. Sí. Bien, pues, por alusión. Ese panorama tan negro, yo igual discrepo. Bueno, no, realmente la situación es complicada, pero todo depende, como vuelvo a decir, vuelvo a reiterar, si somos capaces de retomar la situación anterior. Esa es la gran... Nosotros partimos en el mes de febrero, en enero-febrero de este mismo año, 2020, pues la situación económica española no era mala, era una situación que había bajado respecto al año anterior, que tenía alguna inercia negativa, pero todo lo que apuntaba pues se apuntaba a un crecimiento de en torno al 2% aproximadamente, que era una cifra bastante respetable, sobre todo en el ámbito en el que nos movemos, en el ámbito europeo. Hay un impacto muy fuerte de la pandemia y eso hace que pues todo se trastoque de una manera clarísima. El reto es volver a esa situación anterior o acercarnos lo máximo posible. Evidentemente, cuando hay un impacto de este calibre, pues las decisiones de consumo, como ha apuntado Jaime, las decisiones de consumo y de inversión se paralizan. Evidentemente, a nivel personal, pues si antes el consumo en textil pues era, no sé, de 1.000 euros, vamos a suponer, de una familia al año, por poner una cifra, pues este año a lo mejor ha sido de 200 o de 300 en el mejor de los casos. Eso significa que la empresa, el pequeño comerciante, no hace pedidos a la fábrica no fabrica y por lo tanto necesita menos personal, etcétera. Y también, además, tenemos que tener en cuenta que a nivel internacional ha habido el problema del parón económico, no es solo español, es decir, el consumo ha bajado en los principales países del mundo, la recesión o la situación de caída del PIB ha sido generalizada y por lo tanto ha habido una menor demanda de productos exteriores. Pero sí es verdad que en nuestra región hay algunos elementos para tener esperanza. En primer lugar, yo diría que nuestra región es una región emprendedora,
muy emprendedora. Realmente la gente que viene de fuera de nuestra región, cuando conoce el tejido industrial murciano, pues se queda sorprendido, porque no esperan que haya un tejido ni tan rico, ni tan emprendedor, ni, yo me atrevería a decir, tan original, porque muchas veces muchas empresas que hay son empresas muy poco, que tienen poca competencia a nivel nacional, muy, digamos, como he dicho, originales. Digamos que el ámbito o las características emprendedoras de la región, el empresariado de la región, sea empresa familiar o no familiar, es muy importante y es una primera característica que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, pues en este caso la crisis pues ha azotado menos a las empresas que tienen que ver con el consumo, digamos, más perentorio, fundamentalmente alimentación y bienes de primera necesidad. En ese ámbito, pues la región murciana pues, cuenta con un gran tejido industrial, con unas empresas exportadoras que quizá estén notando menos esa crisis. Entonces, eso es muy positivo. No van a invertir, es decir, la empresa en general no va a invertir hasta que no vea señales de cambio, pero hay una demanda contenida que podría aflorar en el momento que se den las condiciones. De hecho, y ya termino, es cierto que se parte de una situación tan baja, el PIB ha descendido mucho, que cualquier incremento de la actividad va a suponer un incremento del PIB importante. Por lo tanto, si nos pasamos un poco en esas pequeñas luces que se empiezan a ver, pues creo que tenemos que mandar un mensaje moderadamente optimista. Y se puede añadir a eso, en contraposición a lo que decía Jaime, que esa inyección de dinero de Europa, que en alguna ocasión Pablo ha planteado aquí, esos 140.000 millones de euros, por cierto, he leído un dato, el gobierno dice que por cada millón de ayudas se crearían 15 puestos de trabajo, ahora lo analizamos eso. Bueno. Pero esa inyección de dinero también cuenta, Pablo, tú lo has defendido. Es capital. Volvemos a la archiconocida frase de Ortega y Gasset, que decía: España es el problema, Europa es la solución. Y ahora, evidentemente, en este contexto de claro desajuste de la economía española en todos sus parámetros, el paro, la deuda pública, la deuda empresarial, la deuda de las empresas, no tanto la deuda de la familia, porque la familia, al no poder gastar en nada, como estaba señalando José María, pues han ahorrado. Y de hecho es curioso porque yo hablo con arquitectos o incluso con constructores, y aunque ven a medio plazo en el 2021 que puede venir un socavón en sus ingresos, pero de momento no dan abasto. O sea, la gente ha iniciado una égida de la ciudad al campo, comprando terrenos, remodelando casas. La remodelación, el sector de la construcción está remodelando casas sin parar. Uno ve grúas por todos sitios. En el entorno de la UCAM, que obviamente es un entorno dinamizado por la propia universidad, pues uno ve grúas por doquier, ¿no? Entonces todavía se ve el empujón de lo que venía siendo el crecimiento económico hasta el inicio de la pandemia, pero también que el sector funcionarial, que hemos dicho que es muy amplio en Murcia y que tiene asegurado su salario y que además tiene la perspectiva en los presupuestos generales de incrementar un 0,9 sus ingresos y que además por la deflación de la economía su dinero vale más, pues esta gente que no está gastando yéndose de vacaciones, saliendo de restaurantes ni en ropa, pues de pronto dice: remodelo la casa, o tal vez ese dinero que en las familias está embolsado, el día que haya un clima mucho más feliz y mucho más abierto y no haya miedo, pues ese dinero puede que se gaste masivamente y se reactive el consumo, que yo espero que es lo que suceda. Europa es la solución. ¿Por qué? Porque hablaba, por ejemplo, Jaime, del enorme número de parados. Yo creo que hoy en día el número de personas en ERTE ha quedado reducido a 900.000 personas. Que hay 900.000 personas en ERTE y de los 3 millones, como 2 millones por redondear, han regresado a sus trabajos. Pero ciertamente el paro se espera que monte hasta el 20%. Y que esté unos años además, porque en España lo que sí hemos descubierto, y lo dice el Banco de España y también los informes del Banco BBVA, por ejemplo, es que no va a haber un rebote como se esperaba en esa visión feliz de que la economía iba a tocar fondo, iba a rebotar. Pues no va a rebotar. Vamos a salir un poquito más lentamente de lo que se esperaba. Pero ahí está Europa, y Europa está con una inyección del 10% del PIB. Señalaba muy bien Jaime que nuestra economía ha destruido casi el 12,5% del PIB, pero es que Europa te va a regalar un 10%, 10 puntos del PIB. Y como sabemos, en primer lugar, hemos tenido acceso a un fondo de garantía para pagar, sobre todo, a desempleados, el paro. Es el famoso programa SURE, que nos garantizaba y nos proveía de hasta 100.000 millones para pagar seguro de desempleo. Pero luego estamos viendo cómo las cuentas públicas, que se quieren aprobar próximamente, ya incorporan 30.000 millones
de los 72.000 que en 2021 España podría recibir, debe recibir, de los 140.000 a los que tendrá derecho en los próximos 6 años. Con lo cual, sí, España, y esta es la clave para mí, la clave de la remontada económica en nuestro país es más allá de que haya vacuna y de que los aviones vuelvan a despegar y vuelva a moverse el turismo y otros sectores, un país tan abierto como el nuestro, es que realmente los españoles seamos capaces de hacer algo que no estamos siendo capaces de hacer. ¿Y a qué me refiero? Ahora mismo el Gobierno está muy atareado planificando un Real Decreto para hacer un uso inteligente y que las empresas y la Administración tengan un acceso rápido a esos 140.000 millones que se van a ir volcando en la economía. Porque ese dinero se vuelca a proyectos. Entonces, los españoles, las empresas y la Administración, y también en proyectos comunes público-privado, deben ser capaces de presentar proyectos que sean aceptables para incorporar esos fondos y que esos fondos se gasten. Y se gasten bien y se gasten rápido. Si se gastan bien, significará que tal vez por cada millón de euros tenemos 15 empleos. Yo vamos a ver, a lo mejor da una visión un poco pesimista y todo lo contrario, porque ya en el mes de marzo o abril, me parece, en un periódico de aquí me hicieron una entrevista, no sé si la leíste, Antonio, y yo dije que la economía murciana solamente la solucionan los grandes empresarios murcianos que tenemos. O sea, yo creo en el empresariado murciano porque además lo conozco, vivo con ellos todos los días y son unas personas muy sacrificadas, pero son unas personas muy emprendedoras, con una gran capacidad de reinventarse. De hecho, muchas de las empresas de todos los sectores se han reinventado en la crisis y por eso hemos sido capaces en Murcia de hacer lo que no han hecho en otras regiones. Pese a la bajada del turismo, que el turismo es un factor importante, un porcentaje importante de nuestros ingresos, pese a la bajada del turismo, del sector hostelero, etcétera, etcétera, el empresario murciano es el único que yo creo para salvar esto. Y además que lo digo fielmente porque los conozco personalmente, sé cómo han trabajado, sé cómo van a trabajar. Y luego el empresario murciano tiene, como decía el decano, el vicedecano, tiene una cosa que es muy importante, que es muy emprendedora, pero que tiene una visión de futuro que no tenemos el resto. Es decir, las empresas murcianas están muy internacionalizadas y eso es lo que nos ha salvado de la crisis. Empresas que están muy exportadoras y han seguido exportando. Ahora bien, dicho eso, si el consumo baja, evidentemente, por mucha creación por muchas ideas que tengas innovadoras, porque ¿qué parte del sector empresarial ha crecido un 22% en Murcia? Es de las telecomunicaciones. De las telecomunicaciones, esas empresas de cable que están en todos los pueblos, porque de pronto llega la pandemia, nos confiscan a todos, los hijos nuestros y nuestros estudiantes de la universidad han tenido que estudiar y han vendido en redes y iPhone y tabletas y de todo, sí, esos han crecido muchísimo y aquellas empresas muy consolidadas en los mercados internacionales han seguido exportando, claro, ¿cómo no van a dejar de exportar? Ha dicho una cosa, Pablo, que a mí me llama mucho la atención porque tiene razón lo que ha dicho, que son esos 140.000 millones de euros que nos va a venir de Europa. Pero, Pablo, ese dinero depende de quién lo administre. Porque si lo administra quien parece ser que lo va a administrar, que es el Consejo de Ministros, por lo que he oído esta mañana en las declaraciones, pues a mí me preocupa. A mí lo que no me preocupa es cómo se va a administrar en el resto de los países europeos. Que hay que crear una comisión formada por empresarios de élite, que van a colaborar con el gobierno, pero que lo administre el gobierno, pues chico, me deja preocupado, porque ¿cómo lo va a administrar? Sin contar con la administración local, sin contar con los gobiernos regionales, sin contar con el mundo empresarial, porque al fin y al cabo quien crea riqueza son los empresarios, no seamos tontos, esa es la pura realidad. Es más, hay unas declaraciones hoy del presidente de la Confederación de Española de Organizaciones Empresariales que decía, oiga, de esos 140.000 millones, el 75% déjenos a los empresarios, porque si lo que vamos a gastar esos 140.000 millones de euros en crear superestructuras administrativas, puestos de responsabilidad política, asesores, etcétera, etcétera, no va a ir a donde tiene que ir, que es a producir. El dinero tiene que estar destinado a producir, a sacar a nuestro país hacia adelante. Y quien saca a nuestro país es quien invierte, quien arriesga. Y esos son los empresarios, no la administración. Por tanto, quiere decir, los 140.000 millones de euros, sí es verdad que vienen, que ya ha llamado la atención Europa, ha dicho, cuidado con esos 140.000, a ver qué vais a hacer con ellos, porque vamos a estar vigilantes. El problema no es que vengan, que van a venir, el problema es quién lo administra. Yo te puedo dar 10 millones de euros a ti para que los administres, si eres un buen padre de familia lo vas a administrar muy bien. Pero si se lo doy a alguien que no es un buen padre de familia, hoy tendrá 10 millones de euros y dentro de 3 años no tendrá nada más que una ruina. Con lo cual depende de quién lo administre. Si lo administran o si colaboran el mundo empresarial con el mundo político, etcétera, etcétera, y hay una conjunción de ideas buenas,
seguramente esos 140.000 millones de luego son fundamentales y para sacar la economía hacia adelante. Pues María, ¿qué opinas sobre esa cuestión, sobre esa inversión de dinero? Y luego también algunas medidas que se pusieron en marcha, el tema de los créditos ICO que se prorrogan, el tema del aplazamiento fiscal, que por ese estudio que se ha hecho, que refería antes Pablo, pues no ha gustado porque ha dicho, bueno, pues si yo lo aplazo para dentro de 4 meses y dentro de 4 meses voy a estar igual o peor, pues no, a ver qué solución es esa. Aunque hay otras medidas que sí que han funcionado bien. Esa conjunción de medidas y de liquidez, ¿cómo lo ves tú? Muy bien. Bueno, la inyección de liquidez que va a hacer Europa es fundamental, porque si no estuviese Europa, pues tendríamos un problema mucho más grave que el que estamos comentando ahora mismo. Los fondos de los ERTE vienen de Europa, los fondos de la recuperación van a venir de Europa, no tenemos capacidad ni para endeudarnos en los mercados exteriores, es decir, la deuda que emitamos, si no tenemos el amparo de Europa, va a pagar una prima de riesgo, es decir, unos intereses muy superiores a los de mercado. Tenemos a Europa y Europa se ha volcado no solo con España, sino con todos los países miembros para intentar solucionar esta situación. Yo, en cuanto a los fondos, pues son muy bienvenidos. Está previsto aproximadamente que en los presupuestos del año que viene se perciban, según los presupuestos, de 25 a 30.000 millones de euros. Se estima que eso va a suponer un incremento en el PIB de unos 2,6% del PIB. Por lo tanto, bueno, parece que va a tener un impacto importante, según el Gobierno, en la actividad económica. En cuanto a la creación de empleo que eso pueda suponer, yo ese tipo de titulares pues los veo con un poco de escepticismo, porque al final, como hemos comentado en esta mesa, quien crea empleo tiene o debe ser la empresa, no la administración puede y debe crear empleo cuando sea necesario, pero el gran incremento del empleo lo tiene que hacer el mundo empresarial. Y el mundo empresarial no se guía solo por la liquidez, se guía por las expectativas, por su demanda, por sus costes, etc. Entonces, claro, cuando al empresariado se le envían mensajes en los cuales, por un lado, se le dice que va a haber liquidez, pero por otro lado se le dice que van a subir los impuestos o que se van a incrementar las cotizaciones sociales, pues ya estamos atentando a esa posibilidad de crear empleo. Si enviamos mensajes contradictorios, pues eso es complicado. Y también es cierto que es muy importante saber cómo se gestionan esos fondos, cómo se van a gestionar, si por criterios económicos o por criterios, digamos, políticos. La política puede ser algo excepcional y estupendo, pero también sabemos que puede ser algo muy sucio, por decirlo de alguna manera, y una manera de atraer fondos a los intereses partidistas o territoriales de algunas regiones. Baste únicamente recordar que en la época del gobierno de Zapatero hubo un plan muy ambicioso que se aplaudió también, no tanto como este, pero también se aplaudió mucho, que era el plan E, recordaremos todos, y ese plan E no tuvo ningún éxito. Al final se dedicó a hacer unas obras de reparación con mucho aparato publicitario, pero que no tuvieron el impacto que se deseó. Por lo tanto, es importante, muy importante que venga esa liquidez, pero es muy importante gestionarla. Y es muy importante que se cuente efectivamente con personas cualificadas para ello, de los ámbitos que sea necesario, empresarial, sindical, cultural, etcétera. Pero tiene que haber un criterio claro y un criterio, yo diría, más no solo económico, pero sí es verdad que no se puede dejar, desde mi punto de vista, solo en manos de los políticos. Habéis hablado del tema fiscal, sí. Y yo se lo quiero enlazar, Pablo, porque en la negociación de los presupuestos, pues ahí entran muchas cosas en juego, ¿no? Los intereses territoriales. Y ayer mismo saltó el compromiso de RC de que va a apoyar los presupuestos, pero entre otras cosas, si hay una armonización fiscal. No es nada nuevo, porque en la época de Montoro ya se hablaba aquí que de 17 sistemas fiscales era muy complicado. Los que trabajáis además en asesorías, imagino que lo vivís habitualmente. Y lo de armonizar está bien, pero esa armonización, pues primero, hay un planteamiento ideológico que debe tirar un gobierno y debería ser deseable que fuera un partido político con sentido de Estado que lo llevara adelante, y luego un consenso con las comunidades autónomas que lo tienen que aplicar. Pero claro, si viene de RC y es para adaptar los presupuestos y lo que plantea es
esa armonización para o contra, o poniendo la mirada en Madrid, y además que se levante el control financiero del Estado sobre Cataluña, pues parece que hay que dar pocas explicaciones. Bueno, y hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, en general, y esto no es ninguna crítica, si uno analiza a medio o largo plazo qué significa tener un gobierno del PSOE en una determinada comunidad autónoma o tener uno del PP, ya os digo, de manera objetiva, no es una crítica, ni es un ensalzamiento de ninguna de las dos partes, donde gobierna el PSOE hay una subida de impuestos porque aparentemente hay una mayor pasión por incrementar el gasto público y los servicios asistenciales, por decirlo así. Y donde gobierna el PP, en las comunidades autónomas que está el PP, hay una política mucho más liberal que contribuye básicamente a una mezcla de bajar impuestos para que esos impuestos, ese dinero esté en los bolsillos de las personas, como decía Jaime, que son los que mejor administran el dinero, es decir, las empresas y los ciudadanos somos los que mejor administramos el dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que las comunidades autónomas más pobres tienen que, para pagar el estado de bienestar, tienen que tener impuestos más altos. Mientras que comunidades como la de Madrid, que es la comunidad autónoma, como todos sabemos, más rica de España, pues ellos pueden permitirse, aparte que va en línea con su filosofía, con esa filosofía del PP, pueden permitirse bajar impuestos, los impuestos que tienen que ver con los que corresponden a la comunidad autónoma, IRPF, el impuesto de donaciones, sucesiones y de transmisiones patrimoniales, si no me equivoco. Entonces, la comunidad autónoma, en su derecho, esa comunidad autónoma, baja los impuestos. ¿Qué ocurre? Que Cataluña, que tradicionalmente ha sido la otra gran, incluso en periodos históricos dentro de la democracia, la más dinámica de las economías dentro del mapa español, en realidad, debido en gran parte al procés, a la mala gestión y al gasto superlativo que ha conllevado el procés, con su política exterior, con sus campañas, ¿qué hacen? Miran y dicen, no, lo que queremos es, eso que hace Madrid es dumping fiscal. Eso no es cierto que Madrid hace dumping fiscal. Madrid está aplicando, como le parece oportuno, la política fiscal a la que tiene derecho en los tributos sobre los que tiene control. Pero entonces Rufián lo que dice es, yo te apoyo los presupuestos si tú tasas más a los ricos en general. Déjate controlar, porque sabemos que después del procés y durante el procés el Estado tomó el control de las cuentas para que las cuentas catalanas, digamos que no se filtrase dinero hacia el procés. Quiero también que me liberes en ese sentido. Y luego quiero que hagamos una armonización fiscal. Pero en el fondo, ¿para qué? Para penalizar a Madrid, que por tener una política más liberal, más abierta y más acorde con los tiempos, está contribuyendo ¿a qué? ¿Qué pasó cuando las empresas catalanas se enfurruñaron con el procés? Cogieron su sede fiscal y la movieron a Madrid, porque es mucho más ventajoso. Entonces, ha habido una huida de empresas masiva de Cataluña a Madrid, pero porque Madrid simplemente aplica mejor una política a la que tiene derecho. Con lo cual, me parece que sería nefasto que, en el fondo, se planificase una política antimadrileña bajo el lema de que estamos haciendo una armonización fiscal. No puede ser, como ha dicho el alcalde de Madrid, creo que lleva razón, que se haga una política antimadrileña solo para que Cataluña pueda justificar de alguna manera lo mal que ella hace la gestión, porque en el fondo es que los catalanes, las empresas catalanas, los ciudadanos catalanes pagan mucho más impuestos que en Madrid. ¿Pero por qué? Porque es una comunidad autónoma más gestionada. Puede haber cambios, armonización fiscal, sí o no, y puede haber cambios en el tema de patrimonio, el tema de aquí la región de Murcia también, no sé si nos puede afectar en algún caso. Si se armoniza, como ello pretende Esquerra Republicana de Cataluña, se armoniza para todo el país. La primera cuestión que nos tenemos que plantear es si eso es legal o no. Porque yo entiendo que que infringe la ley. Infringe la ley orgánica de financiación autonómica del año 2002. Que decirte que muy bien que haya sus pactos para aprobar los presupuestos por parte de los partidos políticos, pero hay una ley, primero había que modificar esa ley. Segundo, como ha dicho muy bien Pablo, estamos hablando de un tema de gestión pública, es decir, lo que se trata es de gestionar bien los recursos que tiene una comunidad autónoma. Y la gestión pública en Cataluña pues ha sido un desastre. La de Madrid ha sido muy buena. Pero no hablemos solo de Madrid. Murcia ha bajado sus impuestos de donaciones, de patrimonio y de donaciones. Y el resultado pues ha sido bastante bueno. Pero es que Andalucía, que es una de las regiones más pobres de España, también ha bajado sus impuestos y el resultado ha sido muy bueno también. Es decir, lo que no se trata es de morir arruinado y arruinar a tu familia. Porque claro, si vemos el impuesto de sucesión en Asturias, me acuerdo de una señora que salía en televisión que resulta que había heredado de su madre y resulta que tenía que pagar más de lo que costaba. Es decir, vamos a ver. Además que me parece este tipo de impuestos, yo que soy muy liberal en el sentido de que creo que cuanto menos imposición fiscal, más se crea riqueza,
digo que este tipo de impuestos son confiscatorios. Entonces, por tanto, es decir, esta reforma que pretende ese pacto, sí, nos podemos financiar perfectamente creando riqueza, sí que se crea riqueza y gestionando bien el gasto público. Pero Antonio, se te ha olvidado decir una cosa, perdona que te lo añada, que a mí me ha afectado mucho porque ya sabéis que yo soy un fiel defensor de la empresa familiar, en fin. Sí. Y es que no solamente pretenden eso, es que también pretenden modificar el impuesto de sucesiones y donaciones referente a la sucesión de la empresa familiar, que tiene una exención del 95%. De esto se ha hablado muy poco. Estamos hablando de la armonización fiscal y no estamos hablando... Fíjate tú qué disparate, que uno hereda una empresa familiar y como le suman esa bonificación del 95%, van a desaparecer el tejido empresarial. Antes he dicho que el tejido empresarial español es el 88% de las empresas familiares. Te estoy hablando del 91%. Y quieren subir de una participación pequeña a un 40%. Oiga, si yo heredo de mi abuelo las acciones, son, bueno, es que como tiene un desconocimiento absoluto de lo que es una empresa familiar, porque piensan que la empresa familiar es en primera generación, pero es que hay empresas familiares en cuarta y en quinta generación, donde no hay solo accionistas, son 82 accionistas, con unos porcentajes muy pequeños del capital social. ¿Y qué pasaría? ¿Ahí qué pasaría? Ahí qué pasaría, porque tendrías que pagar, no te podrías acoger la bonificación del 95% y total el impacto en el impuesto de sucesiones sería tan alto que la gente no va a heredar esa empresa, con lo cual al final desaparecería la compañía familiar. O sea, esto es un absoluto dislate. Tanto dislate en cuanto al impuesto, a ese supuesto armonización. Dice armonización fiscal desde el punto de vista de la competencia desleal. Competencia desleal no, gestione usted mejor sus recursos. En vez de usted tener embajadas en todos los países, pues gestione mejor los recursos y cree usted riqueza en su región. Porque claro, cuando el tema del proceso no solamente se fue a Madrid, es que se ha ido a Valencia también, como sabes, el primer banco Caixa tiene su domicilio social en Valencia. Es decir, esto son cuestiones de política. Políticas, pero políticas erróneas. Políticas económicas erróneas. Yo esta mañana, te doy paso ahora, José María, a conocer tu opinión, pero conociendo esto, sabes que esta mañana había Consejo de Gobierno y hemos aprovechado para la portavoz, Ana Martínez Vidal, preguntarle qué le parece y si aquí en la región de Murcia, en qué medida nos puede afectar y si se piensa desde el Ejecutivo algún tipo de acción. Es una pregunta directa que le hemos hecho a ella para este programa, para el debate, y nos ha contestado. Desde el Gobierno regional estamos rotundamente en contra de cualquier decisión que pueda suponer un agravio comparativo para unas comunidades autónomas en detrimento de otras, o que pueda suponer un beneficio para unas en detrimento de otras. Esto es un ataque a la independencia fiscal, al poco margen o escaso margen fiscal que tenemos las autonomías. Estamos en contra, los partidos que componemos este Consejo de Gobierno estamos en contra de la subida de impuestos. Ya han iniciado su ataque a través del impuesto de patrimonio y la intención es continuar con el impuesto de sucesiones y donaciones. Nosotros, por supuesto, en este sentido nos vamos a posicionar en contra porque entendemos que no es momento de subir impuestos y menos en los tiempos que vivimos, pero en cualquier caso no estamos de acuerdo con esa subida de impuestos. José María. Bueno, pues yo también soy crítico con esa armonización fiscal que se pretende, puesto que es una armonización no a la baja, sino al alza, y realmente creo que está empíricamente demostrado, científicamente demostrado, que una disminución de impuestos en general, y aunque parezca paradójico, lleva normalmente en una coyuntura normal, lleva a un incremento de la recaudación, y es evidente. ¿Por qué? Pues si la gente tiene menos impuestos, tiene más dinero, consume más, las empresas tienen más liquidez, pueden invertir más y al final eso redunda en mayores operaciones y al final esa bajada de impuestos supone una mayor recaudación para el Estado. Igual ocurre cuando una empresa pues tiene unos precios muy altos y los baja y de pronto se encuentra con que tiene una demanda mucho más alta y aquello que creía que era contraproducente se convierte en una política económica eficaz porque genera mayores ingresos y mayores beneficios. Independientemente de que hayas bajado los precios y que creas que tu beneficio por unidad vendida es más bajo, como vendes más, tienes más beneficios. Como digo, esto es una cuestión que efectivamente no se cumple siempre, pero en general suele cumplirse en momentos de una coyuntura razonable y normal. Desde ese punto de vista creemos que a las pruebas nos remitimos, comunidades autónomas como Madrid y otras, entre ellas, por ejemplo, Murcia. El presidente ayer en la presentación del Colegio de Economistas dijo que incluso se había aumentado la recaudación por el impuesto de sucesiones.
habiendo bajado los impuestos, significa que no es una cosa de ahora, como es en Murcia, pero en Madrid, por ejemplo, ya llevan muchos años con unos impuestos bajos y realmente se ha demostrado que se está creando mucho más riqueza que en otros lugares de España. Además de eso, como también han apuntado mis compañeros, el problema no es solo de ingresos, es que siempre hablamos de ingresos, hay que hablar de gasto, es muy importante hablar de gasto, porque el gasto se está empleando de una manera eficaz. No, es un tema tabú, no se puede hablar de gasto público, no se puede hablar porque sencillamente políticamente es incorrecto. Y no se puede decir si, bueno, pues hay funcionarios que quizá puedan ser, yo defiendo a los funcionarios como el primero, es decir, hacen una labor magnífica, pero tienen una serie de rigideces que son a veces muy importantes. Un funcionario tiene una función, valga la redundancia, delimitada y no puede hacer otra función. Eso en la empresa privada es inaudito, es decir, oiga, usted se recicla y si hoy su trabajo mañana no lo puede emplear, pues tendrá que reciclarse y prestar otro trabajo. Pero en esa rigidez existe en la función pública. Y eso hay que abordarlo, habrá que abordarlo alguna vez. Yo me acuerdo, ya Jaime también lo recordará, que en la transición una de las grandes políticas que se vendía era la reestructuración, la reforma de la administración pública. Bueno, ha pasado mucho tiempo y yo creo que estamos parecidos. Con lo cual, plantear ese problema siempre desde el punto de vista del ingreso yo creo que es ver solo una parte de la situación. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que buscar es una mayor bajada o por lo menos reducción razonable o mantenimiento de los impuestos. Quizá algún impuesto nuevo, bueno, pues podría ser admisible, pues impuestos medioambientales, etcétera, pero bajada de impuestos. Y solo para terminar también, el impuesto de sucesiones tiene un problema muy grave y es que se heredan bienes y hay que pagar en dinero. Y ese es el gran problema que hay. Es decir, si heredamos una casa o una finca, el problema es que a la administración no le puedes pagar con la mitad de la finca, tienes que pagar en dinero y eso significa que tienes que tener liquidez y si la masa hereditaria no es liquidez, la tienes que buscar, con lo cual pues eso supone un problema muy grave, mucho más añadido en el caso de empresas familiares que efectivamente la pérdida de la bonificación o la reducción puede llevar a la desaparición de la empresa. No, quería comentar que, por ejemplo, este año, debido a esa política liberal que aplica la señora Ayuso, el PP de Madrid, y que yo creo que hay que alabarla, porque evidentemente vemos que es la comunidad autónoma más dinámica, que más riqueza trae, que más riqueza crea, pues en los últimos, creo que 10 años, han dejado en el bolsillo de los madrileños 45.000 millones de euros, que obviamente, ¿quién los administra bien? Pues las empresas y los ciudadanos, que lo van a gastar donde les parezca oportuno, incrementando el consumo y generando riqueza y generando empleo. Este año creo que han dejado en los bolsillos de los madrileños, en lo que va de año, 5.000 millones de euros. Claro, eso genera dinamismo económico. Con lo cual creo que sería un grave error no solo pactar tal cosa como una armonización fiscal, que a lo mejor se podía en otro contexto valorar, con un partido como Esquerra Republicana, que han tirado de un procé que ha incrementado la deuda pública, ha desacreditado a Cataluña, ha creado incertidumbre en el tejido empresarial catalán, ha provocado la estampida de empresas catalanas y de talento catalán en general, y ahora resulta que la manera de solucionarlo es mirando hacia el otro lado, hacia la otra gran comunidad autónoma como polo económico del país, que es Madrid, y decir, no, usted lo que tiene que hacer es subir usted los impuestos. No, bájelos usted, hágalo usted mejor, bájelos. Ahora hay elecciones en Cataluña y esperemos que por primera vez ahora los catalanes no solo ya voten sobre fantasías políticas, sino que voten sobre la gestión que han hecho esos partidos en el poder hoy, que es republicana. Yo apuntaba al principio del programa que es necesario que haya un partido con liderazgo, un gobierno con liderazgo, y que alcance consensos, ¿no?, con sectores profesionales y con las comunidades autónomas, dependiendo de qué tema se trate. Uno en el que ha habido una contestación importante ha sido la recién aprobada Ley de Educación, la LOMLOE, llamada así. Ha habido una contestación importante desde diversos ángulos. Y la verdad es que se apruebe en un Congreso de los Diputados por un voto, pues hace visible eso de que siempre se ha dicho, oye, pues es importante el consenso, la participación de todos, llegar a grandes acuerdos, pactos. De eso se nos ha llenado la boca a todos, se ha llenado la boca a los partidos políticos, pero ahora la verdad, fíjense ustedes cómo se ha partido en dos el Congreso y yo no sé si se ha partido en dos la opinión pública, pero sí que hay un sector muy importante que se siente dañado y amenazado. Hemos querido saber por qué y nos están dando su opinión José Francisco Parra, que es el presidente de los centros de enseñanza privada de la región de Murcia, y también Sor Alicia Plaza, que es la presidenta de las escuelas católicas de la región de Murcia. Vamos a escucharlos a los dos. Pues no se ha tenido en cuenta ninguna enmienda de las propuestas
por la enseñanza concertada y por las organizaciones que conforman la enseñanza concertada. Exactamente igual como salió de la Comisión de Educación, de la ponencia de la Comisión de Educación. Pensábamos que había una enmienda que presentaba el Partido Nacionalista Vasco y por sí en el artículo 109, que venía un poquito a suavizar lo que hace referencia a la libertad de elección de centros, pero al final esa enmienda no salió adelante y por lo tanto ha quedado en lo que corresponde a la enseñanza, a la libertad de enseñanza, ha quedado exactamente igual. Esperemos que en la tramitación del Senado, pues los que han apoyado esta ley sean sensibles a las manifestaciones que está haciendo la sociedad. Creo que el domingo fue un reflejo de la falta de consenso de esta ley. En la situación que nos encontramos de pandemia y con las libertades pues recortadas por el estado de alarma, bueno, pues se movilizó pues media España. Mientras se siga tramitando la ley, vamos a seguir haciendo actos, ¿no? Se propone que todos los miércoles en los centros hagamos un acto y por supuesto que para cuando vaya a terminar toda su tramitación, pues nos planteamos incluso de volver a hacer una gran manifestación, ¿no? Y luego pues estamos estudiando una serie de acciones legales que, bueno, tenemos, por ejemplo, ayer salió una sentencia de los tribunales de Cataluña que, bueno, pues habían retirado el concierto a una serie de centros de enseñanza diferenciada y estos tribunales han dicho que, bueno, que ese concierto se tiene que restituir y esta ley atenta totalmente contra las libertades y vamos por supuesto, a denunciar, ¿no? En Bruselas pues esta ley. La ley CELA, después de la aprobación en la comisión, pues ha quedado tal y como estaba. O sea que no hay ninguna... Después de todo lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer, pero es lo mismo. La esperanza que tenemos es que ahora va al Senado, en el Senado se va a discutir, luego volverá al Congreso y hay muchas enmiendas que creemos que alguna por lo menos en favor de la libertad. Así que aquí de verdad que están que si es la concertada o no es la concertada, atacan la libertad, tanto a la pública como a la concertada como a la privada. Principalmente más a la concertada porque casi no la tienen en cuenta y a la privada ni la nombran. Pero realmente esta ley perjudica a todo el mundo, tanto a todo el mundo que defienda la libertad. Que un padre pueda elegir el colegio que quiere para sus hijos, sea el que sea. Y por eso no vamos a bajar la guardia, nosotros vamos a seguir manifestándonos, vamos a hacer cosas. Ahora mismo, el otro día, el domingo, el 22, en toda España se llenó de color naranja en contra de esta ley. Ya no tanto padres, quizás, padres, profesores, sindicatos, pues todos aquellos que defienden la libertad y mucha gente que ya no son ni padres, pero que quieren libertad. Simplemente, no había muchísima gente, incluso aquí en Murcia lo pudimos ver más cerca, ¿no? También a nivel de Madrid, a nivel de 30 ciudades españolas. Es verdad que a nosotras nos afecta muy profundamente a la concertada y religiosa, porque nosotras, nuestro medio de evangelización es la escuela y por eso estamos en ella, porque creemos que nuestros fundadores nos dejaron ese legado de formar a la gente, porque sin formación somos marionetas en manos de los demás y eso es lo que nosotros pretendemos y por eso luchamos, porque creemos en ellos, si no, no lucharíamos, porque realmente los religiosos, si no tuviésemos un medio de evangelización, pues no estaríamos ahí, porque hay otros campos donde se puede trabajar. Jaime. Bien, ¿me preguntas por mi opinión sobre la ley? Sí. Pues te la voy a dar muy rápidamente. Es una ley dictatorial, sectaria, perversa, anticonstitucional y en contra de los tratados internacionales. Anticonstitucional porque va en contra del artículo 27.1 y 3 de la Constitución española. Va en contra de los tratados internacionales. ¿De qué tratados internacionales me estoy refiriendo? Al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18. A la Declaración de Derechos Humanos en el artículo 26.3
y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Comunidad Europea en su artículo 14.3. Por tanto, quiere decir con ello que esta ley debe ser, lógicamente, ya lo ha anunciado algún grupo político y bueno, la hermana se ha referido a ello, debe ser una ley que debe ir al Tribunal Constitucional y que se resuelva lo antes posible porque va a causar un perjuicio terrible. Parece un vicedecano de Derecho. Va con un vicedecano de Derecho, no. Es que además soy vicedecano de Derecho de una universidad, no lo olvidemos, católica. Y entonces, esta ley va en contra de los derechos de los padres a educar a sus hijos. Va en contra de los derechos de los padres a la elección del centro escolar, donde quieren que estudien sus hijos. Va en contra del respeto a la libertad de conciencia religiosa y educativa. Va en contra de la libertad de creación de centros privados. ¿Y cuáles son los objetivos que permite, que postula esta ley? Pero vamos, que están absolutamente claros. Una educación laicista. La imposición por parte del Estado de una educación pública en contra de la educación privada y la libertad de creación de centros. Lo que se trata de proteger el control ideológico de las escuelas. No nos quepa la menor duda. Y aparte imponer una ideología de género. Y yo advierto ya, empezamos con la escuela, luego irán a las universidades privadas. Con lo cual quiere decir con esto que esta ley hay que recurrirla inmediatamente para crear un perjuicio a nuestra juventud, a nuestros niños, increíble. Y por tanto quiere decir que esto es una... Cuando yo vi el texto de la ley me quedé sorprendido. O sea, no solamente me quedé sorprendido, lo voy a decir claro, muy enfadado. Es decir, ¿cómo es posible que con un solo voto de diferencia partidos como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido demócrata cristiano, pueda votar a favor de esta ley? Incomprensible. Hemos cogido también la opinión de Antonio Guillén, que es director de Colegio San Vicente de Paul del Palmar, y Alberto González, que es el presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la CONCAPA a nivel nacional, en toda España, él es murciano. Lo primero que tiene es que no es necesaria. Llevamos ya 7 leyes de educación en España, esta va a ser la 8ª en el tiempo de democracia, muy poquitos países han tenido tantas leyes, no había necesidad, desde los profesionales de educación siempre hubo alguna pequeña reforma, pero no era necesaria. Y luego es una ley que efectivamente tiene partes pedagógicas, que es lo que debe tener una ley educativa, pero lo que tiene es una carga política e ideológica muy importante. Directamente, y es tal vez la parte más lesiva, pues hace mucho daño a la educación concertada, al dejarla al margen, al ser como el plato de segunda mesa para que primero la pública y luego la concertada, porque además se nos ha puesto una etiqueta que no es correcta, ¿no? Como que somos elitistas o como que seleccionamos a los alumnos y nada más alejado de la realidad. Primero porque todos los colegios que estamos en el circuito de lo que se llama centros sostenidos con fondos públicos, que están los públicos y los concertados, entramos en la misma normativa a la hora de admisión de alumnos, con lo cual el tipo de alumnado que entra en nuestros centros es exactamente igual que el resto de alumnado que pueda entrar en un centro público. Pero sobre todo no pueden hacer sin consenso, en el que se escuche a sindicatos, a padres, a concertada, a privada, a pública, a especialistas de la universidad, a especialistas que estamos de verdad en los centros. ¿Podría cambiar algo? Mi esperanza es que sí, pero vuelvo al inicio. Cuando una ley está cargada de connotaciones políticas y las decisiones vienen por otras prebendas políticas, por otros pagos para que salgan adelante los presupuestos generales del Estado, pues los partidos no van a votar con una visión educativa. Desde CONCAPA de la región de Murcia pensamos que esta ley ha salido justo como no debía. Una ley que ha salido sin consenso y que viene a perjudicar claramente a la educación, a la formación de todos los niños y los jóvenes de la región de Murcia, en este caso, puesto que principalmente limita la libertad de elección del centro para los padres. Siempre hay que aclarar que también limita la elección del centro para los padres de la educación pública como tal y la concertada, que también es una educación pública. Desde CONCAPA Nacional hemos sido los que hemos liderado un proyecto de reclamación de buscar amparo en Europa, que está teniendo ya un montón de apoyo y se ha admitido a trámite esta demanda porque queremos que se estudie en Europa si la libre elección de centro educativo está contemplada en la normativa europea. Lo que se está haciendo con esta LOMLOE vulneraría un derecho de rango superior, como sería el derecho de la Unión Europea.
Hay dos cuestiones, José María, una parte del contenido y otra la forma, lo del que es el consenso y eso de aprobar leyes, que además el tema educativo por un voto, pues... Pues sí, efectivamente. Bueno, yo voy a dar mi visión desde el punto de vista quizá un poco también económico. Desde luego desconocía que puede vulnerar algún precepto fundamental. Yo entiendo que es fundamental también, vuelvo a repetir, es fundamental, como digo, la colaboración público-privada. Y en ese ámbito creo que pues el sistema educativo pues tenía un consenso bastante importante. Coincido con algunas de las entrevistas que se han hecho, que yo no se percibía, yo por lo menos no tenía la percepción de que fuera tan urgente modificar el ordenamiento educativo, las normas que regulan el ordenamiento o la actividad educativa, pero en cualquier caso yo creo que la cooperación público-privada es fundamental. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las vacunas de la COVID no se habrían logrado si los laboratorios fueran públicos, por lo menos sería más complicado. Muchos de los avances que tenemos, el móvil, etcétera, se deben a la iniciativa privada y probablemente a colaboraciones público-privadas. Por lo tanto, creo que entiendo que no debemos de tender a que todo sea público o todo privado, sino que bueno, en aquellos campos en los cuales pueda haber una complementación, pues debemos intentar ir a esa vía. Y por otro lado, pues me sumo a lo que han comentado mis compañeros, en el sentido de que estamos hablando de un atentado a la libertad de elección. Es decir, yo puedo elegir que mis hijos pues estudien donde yo crea oportuno y que reciban una educación en la forma que nosotros deseamos, mi mujer y yo, mi pareja y yo. Por lo tanto, me parece una ley inoportuna, a la que le falta un consenso muy necesario, además en materia educativa, que debía ser una ley, prácticamente una ley orgánica, tenía que ser una ley pactada por una gran mayoría en el Congreso, con ánimo de que permanezca en el tiempo, porque no puede ser que se cambie la ley cada vez que haya un cambio de signo político, y eso significa que hay un fracaso previo. Por lo tanto, y por supuesto, creo que el statu quo de mantenimiento de la colaboración público-privada es fundamental y además supone una mejor gestión de los recursos públicos. Bueno, me ha encantado el listado de adjetivos calificativos peyorativos que ha empleado Jaime. Me ha encantado. Solo que ha faltado uno que arreglaría las cosas. Es una ley efímera, porque evidentemente una ley que sale por un solo voto, tan pronto haya un cambio de gobierno, va a ir a la papelera, con lo cual es un perfecto ejercicio en la vacuidad y en el absurdo. Yo no sé si la señora Celaá, que por un lado se formó en un colegio privado religioso y que está formando a sus hijas, según tengo entendido, en un colegio privado religioso, le gustaría que alguien le dictase que no puede llevar a sus hijas a ese colegio que ha elegido para ellas. No sé qué pensaría al respecto. Si le dijera, mire usted, señora Celaá, las hijas que usted tiene, creo que es en el colegio de las irlandesas de Bilbao, no, usted tiene que llevarlas al colegio público de tal. Yo creo que tal vez no le gustaría, pero más que nada porque es absurdo. Yo me pongo asumo y me ha gustado mucho los comentarios que ha hecho Antonio Guillén, me parecen muy acertados, porque se ha querido, y es un error, de alguna manera hacerle un framing a la educación concertada privada como elitista. Como ha dicho Antonio, eso no es cierto. Hay colegios públicos excelentes y otros mediocres, hay colegios concertados excelentes y otros mediocres. Por lo tanto, hay que distinguir entre lo que es el amor por la excelencia, que a veces es una aspiración de colegios públicos y de colegios concertados, y lo que es el elitismo, que es segregar a la gente por nivel socioeconómico. Eso no lo hacen los colegios concertados, como ha dicho muy bien Antonio. No hay segregación, como pretende postular la ley Celaá, que para mí es un gravísimo error. Además, la concertada ha ahorrado, no sé, miles de millones. Además, no veo que exista un conflicto en nuestra región de Murcia entre el sector público y el sector privado. Por el contrario, cuando a los padres les toca elegir dónde quiere que vayan sus hijos, yo vivo en Molina, pues unos padres deciden por cercanía al colegio público, otros por afinidad al colegio concertado, otros el privado. Hay libertad de oferta y hay libertad de elección, con lo cual no hay ningún problema. Hay un factor que vosotros no habéis reseñado y que yo tal vez
porque estoy en una facultad de Ciencias Sociales y Periodismo Comunicación, donde la lengua es tan importante, es el factor del castellano como lengua vehicular. Sí. No lo habéis mencionado, pero para mí es muy doloroso por dos razones. Una, es verdad que la inscripción en la ley Wert fue la primera que adoptó ese elemento de castellano como lengua vehicular, pero el borrador de la ley CELA incluía también el castellano como lengua vehicular, porque es lo normal y es lo lógico y lo sensato. Sin embargo, en las negociaciones posteriores con Esquerra Republicana y otros, obviamente se amputó ese apartado. Me parece demencial porque además, no solo que es simbólicamente muy importante que no esté el castellano como lengua vehicular del Estado español, que además es el núcleo y el origen de una comunidad de hablantes que cubre hoy en día medio mundo y que contiene a 650 usuarios a diario del castellano, del español, y es ridículo que en el país originario de esta lengua le demos golpetazos y la maltratemos. Es que aparte se está de facto respaldando la política de inmersión que lleva a cabo de manera nefasta y anticonstitucional la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sabemos que la ministra Celaá ha dicho la cuestión de la vehicularidad del castellano es irrelevante. ¿Por qué? Porque el Constitucional y el Supremo ya han dictaminado que es obligatorio en Cataluña en particular, que obviamente no hace caso omiso de estos dictámenes y resoluciones judiciales, el 25% de la enseñanza en Cataluña debe darse en castellano obligatoriamente por esos dictámenes, porque es lo constitucional. Pero como has quitado el elemento vehicular, ahora será mucho más difícil llevar a los tribunales a la comunidad autónoma. Hasta el recreo. Claro, entonces me parece triste en ese sentido, por lo lingüístico, y por lo demás me parece innecesaria y en tercer lugar me parece efímera. Y por cierto que el peso de la concertada a nivel laboral, el puesto de trabajo en la región de Murcia tiene un peso muy importante. Sí, mira, hay 123 centros de enseñanza concertada, privada, de los cuales 56 son cooperativas. Los movimientos cooperativos en Murcia es muy importante y en España también. No olvidemos que una cooperativa son socios trabajadores. Socios trabajadores. Y luego hay un tema que no hemos hablado, pero ya lo diremos otro día si nos invitas, y es que el tema de que pasar de curso sin aprobar. O sea, cuando estamos diciendo a nuestros hijos de que son pequeños, esfuerzo, trabajo, sacrificio, estudio, mucho estudio, que es lo mismo que le decimos a nuestros estudiantes de la universidad, para que se formen bien, y ahora decimos, diversión, no te preocupes, no estudies. Vamos, eso ya es un tema ya, yo diría que de jugar de guardia. Bien. No hace falta por próximo programa, lo has dicho y has hecho muy bien, me parece fantástico. Vale. Muy bien. Bien, y en efecto, la verdad es que la propia RAE salía en defensa, que la Real Academia de la Lengua Española tenga que salir en defensa del español en España, bueno, tiene su aquel, ¿no? Y también es verdad que se está planteando que si es que se dice que algunos colegios son elitistas y hay quien ha acusado de esto, si hay alguno que es segregación de manera inadecuada, hay normativas y se pueden además aplicar en ese sentido. Pero yo lo he dicho en alguna ocasión y lo tengo por aquí escrito, y es que le invito a quien plantee esto de elitismo y tal, pues que vaya a mi pueblo, yo de Cieza, al colegio Jaime Balmer, que es un colegio concertado, que está en un barrio humilde de San José Obrero, y es de una cooperativa de maestros y de maestras admirables, y que pregunten, incluso al alcalde, que le pregunten pues, qué le parece, cómo se trabaja allí, con quién y de qué manera, porque la verdad es que decir que ser elitista es una auténtica barbaridad. Jaime Sánchez Vizcaíno, un placer contar contigo esta noche y contar con tus opiniones y tus reflexiones. José María, exactamente igual. Encantado. Y Pablo, ha sido un placer. Un placer. Gracias a todos ustedes, volveremos el próximo jueves 10 mediante. Buenas noches.